Buenos días, cafetera. Me llamo Víctor y ayer decidí hacerme mecenas porque después de escuchar la llamada de la cafetera me di cuenta de que no podía demorar ni un minuto más el devolver una parte de todo aquello que el programa me aportó durante largos años de oposición, y puesto que ahora soy yo el que se encuentra en posición de apoyar a los demás, lo considero a la vez un privilegio y una obligación. Buenos días, cafetera. Mucho ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention, and transmission of classified national defense information. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso commercio lastreado na nossa moeda? Un anziano deve prendere queste medicine e se per risparmiare o per tale o quale motivo non gli danno queste medicine, questo è una eutanasia nascosta e progresiva. También lo que queremos es abrir al máximo las Fuerzas Armadas a la sociedad. Creo que en este momento España en su conjunto se siente muy orgullosa de sus ejércitos, de las Fuerzas Armadas. La gente joven se está volcando mucho en la incorporación y en la participación a los ejércitos, y ese límite de estatura nos parecía que en algún caso podía ser para mujeres y para hombres un límite, y por eso pues lo vamos a suprimir. Consideramos esencial que hay que fomentar desde los liderazgos que cada uno de los que estamos aquí fomentamos, y sobre todo desde los liderazgos desde las administraciones públicas, la cultura de la paz. Para mí es esencial pasar de la cultura del conflicto a pasar a la cultura del acuerdo. Y desde el departamento que dirijo trabajamos día a día, minuto a minuto, para alcanzar un servicio público de justicia que sea más ágil, más eficiente, más igualitario, más sostenible, más accesible. Y ha sido simplemente una idea para llamar la atención sobre la realidad. La realidad es que Doñana se seca, que Doñana está en peligro de muerte, como ha dicho el director de la Estación Biológica de Doñana, que por cierto ha emitido un informe que está publicado brutal, en el que dice que ya en este momento Doñana está en peligro de muerte, que no hay agua, que no hay más agua, que no hay agua suficiente para los regadíos legales de este momento, quitando los ilegales que intentan mitigar esta ley, y viendo que esto da igual, que esto no sale en ninguna parte, que no se entera nadie. Simplemente era una pequeña llamada de atención para que se hable realmente de esta barbaridad tan absoluta que estaba haciendo el gobierno de Moreno Bonilla antes de unas elecciones municipales para ganarse unos cuantos de votos. La verdad es que desde ayer he intentado ver el proyecto, la proposición de ley, lo he podido solo ver en diagonal, y he visto que es por ser honesto, no soy un experto y tampoco conozco en detalle, como digo. Yo pregunto, ¿qué más necesita la derecha andaluza para reconocer el error y frenar este atropello? ¿Qué más necesita? ¿A qué tanta soberbia? Mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa, y vamos a salvar Doñana.
Bueno, pues hemos llegado al viernes. Podía ser peor. Podíamos no haber llegado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la cafetera de los viernes. Esta cafetera cocinada con al más puro estilo del café de puchero, a fuego lento, tranquila. Ahora mismo son las 6:30 de la mañana aproximadamente. Y mientras estáis, la mayor parte de vosotros todavía durmiendo, cuando estéis escuchando esto ya no. Y estoy aquí sentado en el estudio, no ha amanecido todavía, fuera se ve la oscuridad de la ciudad que hace esfuerzos por despertarse. Muchas de las personas tienen que asistir a sus puestos de trabajo y estarán a esta hora tratando de moverse en la cama, preparando sus primeras tazas de café. Bueno, y hay un señor Fernando Berlín sentado en el estudio, en penumbra, con el micrófono, sentado en pijama y con todos los periódicos delante para conversar un ratito con vosotros, para dejaros preparados este desayuno. Hoy tenemos un montón de cosas además interesantes aquí en la cafetera, porque ya sabéis que los viernes, además de hablar de otras cuestiones y de enfocar la actualidad, también hablamos de series, y películas, hablamos de videojuegos, también hablamos de la información internacional, pero desde una perspectiva diferente, desde la manera en la que los medios de comunicación extranjeros han proyectado la imagen de España en el exterior, a través de sus periódicos, a través de sus corresponsales, y analizamos eso con Pilar de la Peña cada semana. Es un ejercicio muy interesante porque ya sabéis que la prensa internacional observa la actualidad de una forma más distanciada, menos comprometida con la polémica, más sosegada, así que es un ejercicio siempre muy interesante que vamos enseguida a hacer aquí en la cafetera. Bueno, en una mañana en la que estabais todos muy intrigados, muy preocupados por la situación de Ferrovial en España. Ya me lo imagino, que no habéis pegado ojo por este anuncio de la empresa. Ayer se sometió a votación si se trasladaba la sede social a Países Bajos o no. Pues finalmente el grupo mayoritario de accionistas de esta compañía, de la compañía Ferrovial, un 93,3% votó a favor del cambio de sede a los Países Bajos. El traslado de Ferrovial logró un apoyo masivo entre los accionistas. Es un debate bastante estéril porque de pronto hay un montón de cuestiones que ya veréis que ha tenido impacto en la actualidad política. Se han pronunciado numerosos partidos y desde diferentes aproximaciones. Digo que es un debate bastante estéril porque en realidad creo que hay dos consideraciones que en esta mañana nadie ignoraría. En primer lugar, todos somos conscientes de que sería mejor que una empresa de este tamaño permaneciese en España a que se marchase. Todos, yo creo que en eso coincidiría todo el mundo. Izquierdas o derechas. Es mejor que la empresa esté aquí, la sede social. Es mejor por una cuestión de fondo y por una cuestión de formas. De formas porque la reputación de un país también se mide por el número de empresas y grandes empresas que allí están situados. Y en términos de reputación es evidente, pero en términos laborales es más fácil de controlar, también en términos de ingresos fiscales. Hay un montón de cuestiones por las que todo el mundo entiende que es mejor que la empresa se hubiera quedado en España. Así que no parece que haya mucho debate. Alegrarse parece un poco mezquino. Hacerlo como lo está haciendo la oposición, como lo está haciendo la derecha, para culpar al gobierno, no deja de ser escupir hacia arriba, que te va a terminar cayendo, porque no nos engañemos, esta es una mala decisión que además va a tener consecuencias en el tiempo, de forma que si algún día gobierna el Partido Popular como anhela, también tendrá consecuencias para ellos, porque tiene consecuencias para la comunidad en la que vives, para el país en el que vives. Claro, esto es lo que Luego, por supuesto, esto tiene consecuencias también para Ferrovial, porque es una empresa que de pronto a ojos de todo el mundo se ha revelado como muy poquito leal, muy poquito patriótica, y ha decidido abandonar el país. También además retrata a un accionariado, un 93% lo ha apoyado, que más allá de esa consideración, lo único que ha mirado es a su bolsillo. Y claro, habrá quien tenga la tentación de decir, hombre, claro, ¿y a qué van a mirar? Ese es el problema, que esa tentación exista entre nosotros y haya gente dispuesta a llevar ese discurso. Es un poquito lo que siempre le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso, que consiguió
que la gente, en lugar de mirar a la comunidad y cómo afectan las cuestiones a tu alrededor, al lugar en el que vives, decida cada uno salir corriendo en la dirección que pueda. Y así estamos como estamos. Así estamos como estamos con el cambio climático, así estamos como estamos con el desarrollo empresarial, así estamos como estamos con todo, porque nos han encendido la mecha del individualismo y del egoísmo y las consecuencias de eso son lamentables. Y luego hay una consideración mayor. Como decía ayer Podemos, Ferrovial ha estado haciéndose millonaria a costa de los recursos públicos durante décadas. Tiene contratos públicos además con la administración de todo tipo, desde mantenimientos y limpiezas hasta todo tipo de mantenimientos de grandes estructuras, infraestructuras o construcción. Así que está por ver, claro, todo ese dinero público que ha recibido, que ha alimentado esa empresa y que la ha hecho crecer. Hombre, es un poco mezquino, sí, que decida abandonar el país. Pero tampoco es una noticia que nos vaya a cambiar la mañana. Sin embargo, tiene un peso extraordinario también porque estamos en campaña electoral, también porque ha decidido coger esa bandera electoral la derecha y la están utilizando para desacreditar al gobierno. ¡Qué malo es el gobierno! ¿Lo veis? Como existe una situación en el país que hace incompatible el crecimiento de las empresas, deciden marcharse. Pues tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Resulta bastante paradójico, por cierto, porque yo recuerdo el primer comunicado, el que desató toda la corriente de críticas, el primer comunicado que emitió Ferrovial, ni siquiera señalaba esa inseguridad jurídica a la que la mayor parte de los medios aludieron después. No era verdad, era mentira. Lo que decía Ferrovial es que entre el catálogo de cosas por las que habían elegido a Holanda para moverse, estaba no solamente una situación fiscal más favorable, porque tenía acceso al mercado de Wall Street, entre otras cosas porque tienen un acceso directo, porque tienen sus propios márgenes legislativos que les permiten, de forma más cómoda que en España, tener acceso a Wall Street, porque tienen acuerdos prioritarios. Pero, además de reconocer ese escenario, en la nota de prensa lo que se decía es un país que además también tiene seguridad jurídica, tiene no sé qué. Es decir, hablaban del país que les acogía, no del país del que se marchaban. Pero claro, todo eso dio igual, porque la prensa, la derecha, utilizaron eso como argumento. Se han marchado porque no hay sensación de seguridad jurídica en España. Bueno, es un lío. Ayer hubo junta de accionistas, una noticia de empresas, una cosa como esta se convierte de pronto en el epicentro informativo, una cosa que es un latazo y a que nadie se le escapa y que tiene una relevancia relativamente menor para la vida, para el día a día de los ciudadanos. Pero hoy está en todos los periódicos, a 5 columnas en algunos de ellos, así que lo vamos a repasar enseguida, porque hay otros temas. Está Doñana también todavía, también está algunas cuestiones como noticias internacionales, que tienen además un importante calado, unas palabras del Papa que pone en evidencia a quienes están entorpeciendo el desarrollo de la sanidad pública, a quienes lo están desgastando, a quienes lo están deteriorando. Así que hay algunos elementos en la actualidad que son interesantes en esta mañana. Y luego muchas otras cosas. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Así que aprovecha para tomar tu primer sorbo de café, que vamos a comenzar aquí en La Cafetera a ver un poquito cómo está la fotografía de actualidad. Nunca una reunión de accionistas tuvo tanta expectación en la prensa de interés general. Nunca se imaginó nadie que acabaríamos viendo esto como objeto de debate en las tertulias y como objeto de análisis en los telediarios, en los informativos. Pero, en efecto, ayer se produjo una reunión de los accionistas que de forma masiva decidieron apoyar el cambio de sede a Países Bajos. Hoy el titular de portada en el periódico 5 Días, el traslado de Ferrovial logra un apoyo masivo. Bueno, hubo incluso una pequeña oposición dentro. El Leopoldo, el hermano de Rafael del Pino, el consejero delegado de la empresa, el presidente de la empresa, decía ayer, estaba en contra de ese traslado. No así la dirección máxima de la empresa. El máximo responsable de Ferrovial dijo,
el Gobierno creo que respetará nuestra decisión. Nuestro absoluto convencimiento de que esta operación que se propone es buena para la sociedad y por eso la hemos traído para votar a esta Junta, cuyo resultado se conocerá próximamente, y también manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la Junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea. Bueno, pues los argumentos que ha esgrimido esta empresa para marcharse dicen que no se va de España en realidad, que mantendrá su actividad, su empleo, sus inversiones, su contribución fiscal, su cotización en las bolsas españolas, pero claro, para entonces todos calvos, ya veremos. A ver, la existencia de motivos económicos válidos de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de fusiones. Argumentaban para defender que el Gobierno no puede intervenir. Decía que la operación no se hace por motivos fiscales, que los impuestos que pagará después de la operación serán similares a los que está pagando antes de hacerla y que el movimiento, sin embargo, facilitará el acceso a mejores condiciones de financiación, aumentando su capacidad de inversión. Decía que ha sido un año muy activo en inversiones y en Estados Unidos ha sido el principal destino de su capital. Claro, esto es interesante porque en realidad una decisión como esta, todo el lío, todo el barullo que ha habido en torno a la misma, a nadie se le escapa que no se toman decisiones de esta naturaleza por argumentos del estilo de es que no se está generando un ambiente muy confortable para las empresas. Nadie toma una decisión así. Una empresa como esta tarda meses, en ocasiones incluso años, en tomar decisiones de esta naturaleza, que deben ser estudiadas, que deben ser muy calculadas y que tienen objetivos de financiación muy concreta, un acceso a un mercado de capitales muy concreto relacionado con las divisas, con las monedas, un acceso directo a otro sistema de cotizaciones. Se ha estado hablando en estos días precisamente de ese acceso directo al mercado de Wall Street. Ellos ya están hablando abiertamente de sus intereses en Estados Unidos, así que es muy artificial decir que se han marchado porque el Gobierno les está molestando. Sin embargo, es exactamente lo que defiende la oposición aquí en España. Aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y desde luego, desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Por tanto, volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un Gobierno que dialogue, para un Gobierno que se sienta con las empresas y que se siente con las administraciones públicas para resolver problemas. Este Gobierno insulta a todo el mundo todo el tiempo y eso tiene efectos secundarios, ya sea en políticas hidráulicas, en políticas de agua o en políticas empresariales. Reitero, nuestro objetivo será tener la legislación adecuada para que cada vez que un accionista, en el ejercicio de su derecho dentro de la Unión Europea a cambiar una sede, siempre tenga razones para quedarse en España. Esto es lo que interesa a los accionistas, pero sobre todo lo que le interesa a los españoles, que las empresas españolas se queden en España. Así que, sea como sea, ese pulso entre el Gobierno y Ferrovial finalmente se ha librado, ha tenido este resultado, esta votación, y la empresa se marchará hoy. Objeto de portada, decíamos, en el periódico El País, Ferrovial se va a Países Bajos pese a la presión del Gobierno. En el periódico 5 Días, el traslado de Ferrovial logra un apoyo masivo. En La Vanguardia, la Junta de Ferrovial no cede y apoya más al traslado a los Países Bajos. Rafael del Pino defiende el derecho al libre establecimiento en la Unión Europea y el Gobierno modera sus críticas y acaba respetando la decisión. También en el periódico El Mundo, los mayores fondos del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Norges, TCI apoyan la propuesta de llevar la sede a Países Bajos. Los pequeños accionistas votan a favor del traslado que logra un 93% de apoyo. Y mientras tanto, Nadia Calviño se pliega a la decisión, dice esta mañana el periódico El Mundo en su portada. También el ABC, respaldo masivo a los accionistas a Ferrovial, pese a los ataques del Gobierno, el 93,3% apoyan el traslado de la sede. Y todo el mundo celebrando esta decisión en los medios más conservadores. Esto es una cosa insólita. En términos de patriotismo, desde luego lo que está claro es que entre la bandera y criticar al Gobierno, mejor criticar al Gobierno. Es una cosa de lo más grotesca, de esas cosas que solo pasan aquí en España. Pero bueno, más allá de las mezquindades de la oposición y más allá de las mezquindades de la manera de acoger esta
esta noticia por los medios conservadores, lo cierto es que es un buen lío. Pero claro, luego está ese asunto, Ferrovial. Es una empresa que se ha estado alimentando de recursos públicos durante años. De hecho, tiene numerosos contratos en vigor públicos, firmados con administraciones públicas de todo tipo. De todo tipo. La cuestión está en saber, claro, la Unión Europea impide que se rompan esos contratos ahora. Aunque no sería ninguna tontería. Si usted quiere marcharse, también yo podré decidir con quién quiero contratar. La ley no lo permite de esta manera. Sin embargo, sí que uno puede replantearse que a lo mejor para contratar en igualdad de condiciones a dos empresas, pues puede pesar más que la empresa tenga raíces en España. Pero Podemos lo que propone es que además devuelvan todo el dinero público del que han estado alimentándose. Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno de España no lo puede permitir. Pensamos que el Gobierno de España tiene que ser mucho más contundente. Ferrovial lo está viendo todo el mundo, se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España. Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas que con su dinero, con el dinero de sus impuestos, con dinero público, dieron ayudas en lo peor de la pandemia a una empresa como esta, se mantuvo a flote gracias a las ayudas públicas y hoy lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues cogen las cosas y se van. Creo que no se puede permitir y que tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron de los españoles y de las españolas. Y fijaos, es un mensaje, además, ya hasta Nadia Calviño, incluso, ahora todo el mundo está tratando de encajar esta decisión, pero Nadia Calviño hace solamente unos días decía, es una empresa que le debe todo a España. En una entrevista que concedía a Radio Televisión Española, decía, ha nacido y ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los españoles. Que le he expresado el rechazo por esta decisión que creo errónea y que no comparto en absoluto. ¿Le ha pedido usted que se quede? No han sido en esos términos la conversación. Lo que le he expresado, como le decía, es el rechazo y la falta de comprensión por una decisión que francamente es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles. Y paradójica, además, en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca. Eso me decía el 1 de marzo Nadia Calviño en Radio Televisión Española, pero ya ante la evidencia de que no se pueden oponer a esto. Pero fijaos, quienes se muestran preocupados son los sindicatos. ¿Qué consecuencias puede tener sobre los trabajadores? Es incierto, de momento la empresa promete que ninguna. Pero está por ver que esto sea así. En todo caso, UGT explicaba una cosa que nos ha parecido muy relevante y que es importante destacar aquí. Debe mejorarse la presencia sindical en las empresas. Decía, es que incluso es mejor en Holanda de lo que es en España, de donde se supone que están huyendo. No tenemos más noticias, entre otras cosas, porque cuando Ferrovial esté en Holanda y tenga que sentar a un miembro en el Consejo de Administración en representación de los trabajadores, seguramente que tendremos más noticias de las que tenemos hoy, porque van a un país que conviene que la opinión pública sepa que las empresas de las dimensiones de Ferrovial tienen la obligación legal de tener a un representante de los trabajadores elegido por el comité de empresa en el Consejo de Administración. Nosotros no tenemos ninguna información por parte de la empresa, los trabajadores de Ferrovial no han sido consultados en este proceso. Y pues la verdad es que no sé qué más puede hacer el gobierno. En todo caso, lo que sí que creo es que España necesita avanzar desde el punto de vista de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Qué bonito sería que en este proceso, aparte de conocer cuál es la opinión de los fondos de pensiones, cuál es la opinión de los accionistas minoritarios, los trabajadores de Ferrovial, que también van a padecer esta situación, pudieran tener opinión y que hoy se viera reflejada en la Junta General de Accionistas. Así que los sindicatos dicen pues que envidiable incluso la posición de los sindicatos en el exterior, ¿no? Bueno, esto es una de las cuestiones que están esta mañana, pero sí las deslocalizaciones, los movimientos de las grandes compañías, el dinero que no tiene patria, desde luego ya no nos sorprenden estas
noticias, pero hoy impacta de lleno en la actualidad y centrará probablemente el debate en todas las tertulias, en todas. Dos consideraciones que, insisto, que son relevantes. Estaría mejor España si Ferrovial estuviese dentro, eso parece que nadie lo duda, es bastante mezquino aplaudir su marcha, bastante mezquino, puesto que sería mejor para todos los españoles, para toda la comunidad, que permaneciese, y es bastante estúpido pensar que se han marchado por cómo se sienten en España. Más bien lo que se han marchado es ante las llamadas, ante los cantos de sirena de el dinero fabrica dinero, ante los cantos de sirena de el dólar se huele mejor desde Holanda. Así que, bueno, todo lo demás, lo que está por ver es qué se puede hacer ahora para responder a una compañía como esa. Pero fijaos, es que el mundo está cambiando. Hablamos de deslocalizaciones, hablamos de cómo la globalización está afectando también a todas las certezas que teníamos, y ayer tuvimos una muestra más. Lula se encuentra de viaje en China, allí además con numerosas operaciones comerciales, acompañado por un buen número de empresarios, y Lula ayer en su discurso puso énfasis en la necesidad de trabajar con otros estándares monetarios. En lugar de trabajar con el dólar, trabajar con sus propios criterios. Y se preguntaba Lula, ¿por qué estamos obligados a comerciar en dólares? ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Quién nos obliga a nosotros? Tendremos que trabajar con lo que nos resulte más ventajoso. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? ¿Por qué tenemos que trabajar con el dólar? ¿Por qué no con nuestra propia moneda? Decía. Y además, no solamente, Lula defendió durante su discurso el comercio en base a monedas locales. Todas las noches me pregunto por qué los países necesitan comerciar en el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar respaldados por nuestra moneda? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda después de que el oro desapareciera como moneda? ¿Por qué no el yen? ¿Por qué no el real? Bueno, además, Lula también criticaba al dólar, al Fondo Monetario Internacional, y además decía, es que los países más dependientes, los países más necesitados en vías de desarrollo, deberían depender menos del dólar estadounidense. Bueno, mientras tanto, además, vimos cómo Dilma Rousseff asumía la presidencia del Banco BRICS, y la exmandataria de Brasil coincidió en ese acto con Lula, y con la presencia del jefe del Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, Rousseff asumió de manera formal el liderazgo de este banco, de este fondo destinado a otorgar préstamos, financiación, asistencia técnica para proyectos de los miembros del bloque económico y de los países en desarrollo. Así que se recibieron con un abrazo muy sentido, que ha sido muy reseñado en los medios de comunicación, pero sí, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, nuevos papeles globales, nuevas ecuaciones, nuevas alineaciones. La nueva presidenta del Banco del BRICS destacó la importancia de ese bloque precisamente en su discurso. Decía, es un reflejo del papel de sus integrantes como líderes globales y de su capacidad para unirse para afrontar los mayores y más urgentes desafíos de la actualidad. Así que, mientras tanto, está Estados Unidos contemplando cómo el poder global se le diluye entre las manos. Bueno, es una de las noticias también en esta mañana, en la que además han sorprendido mucho las palabras del Papa Francisco. Criticó la falta de acceso a medicamentos por parte de los ancianos. Lo calificó como una eutanasia lenta. Pero también tuvo palabras para las listas de espera, para el sistema sanitario. Decía el Papa Francisco que pagar un copago es un problema para los mayores. Denunció el problema de las largas listas de espera, incluso para visitas urgentes y necesarias. Decía, no garantizar el derecho a curarse debería ser considerada una eutanasia encubierta, decía el Papa Francisco, que cada día nos sorprende con una declaración nueva. Un anziano deve prendere queste medicine e se per risparmiare o per tale o quale motivo non
gli danno queste medicine. Questo è una eutanasia nascosta e progressiva. Dobbiamo dire questo. Ogni persona ha diritto alle medicine e tante volte, io penso in altri paesi, in Italia non conosco molto questo, ma in altri paesi si conosco. Gli anziani che devono prendere 4 o 5 medicine e soltanto riescono ad averne 2. Questa è un'eutanasia progressiva perché non gli si dà quello che può portarle la cura, ¿no? Bueno, el Papa decía, conozco a algunos ancianos que se encuentran en esa situación y eso supone una eutanasia encubierta. Pero escuchar al Papa haciendo esta reivindicación para terminar con las listas de espera, para hablar en favor del acceso de los mayores a los medicamentos. Ayer en la red había un cachondeo tremendo porque decían, a ver si lo escucha Ayuso, porque aquí en España tenían sus propios protocolos para tratar a los mayores, decían algunos en la red social Twitter. Bueno, eso en el capítulo, no es que recojamos siempre las palabras del Papa por una especie de reconversión que estemos viviendo, es que nos resulta bastante paradójico que desde un espacio tan conservador como el de la Iglesia Vaticana sean incluso más progresistas que aquí en la oposición en España, pero por eso nos parece que siempre es muy destacado recoger las palabras del Papa Francisco, porque en efecto revela que algunos caminan, aunque sea un poquito más adelante, incluso en espacios tan ultraconservadores como el Vaticano, un poquito por delante de la propia oposición en España. Bueno, ayer, ¿sabéis? En otra materia, mientras el mundo mira con preocupación además el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos buscaba por debajo de las piedras, lo llegaron a decir en estos términos, hasta debajo de las piedras al autor de la filtración de los documentos secretos que comprometían la seguridad de las tropas de Estados Unidos en Ucrania. Un paquete de, ya lo sabéis, de información que fue publicada en foros de videojuegos, en foros de Internet, sobre operaciones secretas militares de Estados Unidos y que preocupó mucho a las autoridades norteamericanas. Desde Rusia le restaban importancia porque decían, no sabemos si estamos ante igual una operación de desinformación para que nos confiemos y lo que se están filtrando no son datos ciertos, algunos mezclados con algunos datos ciertos, pero lo cierto es que ayer el FBI detuvo a un joven militar de 21 años por la filtración de documentos secretos en una operación que fue rodada incluso desde helicópteros. Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention, and transmission of classified national defense information. Teixeira is an employee of the United States Air Force National Guard. FBI agents took Teixeira into custody earlier this afternoon without incident. He will have an initial appearance at the U.S. District Court for the District of Massachusetts. I want to thank the FBI, Justice Department prosecutors, and our colleagues at the Department of Defense for their diligent work on this case. This investigation is ongoing. We will share more information at the appropriate time. Estados Unidos dio con su garganta profunda, pero fijaos, vamos a ver, en primer lugar, los documentos que se habían filtrado, no sabemos el alcance de los mismos, ni si era información interesada, si es información averiada o no, pero los documentos lo que sí que detallan es una evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania. Incluían planes para reforzar al ejército ucraniano con vistas a una posible contraofensiva que todo el mundo está esperando se produzca en estas semanas. También datos sobre el estado de las fuerzas rusas. También se incluía material sensible sobre Canadá, sobre China, sobre Israel o sobre Corea del Sur. El problema, sobre todo, es que en esos mensajes que fueron filtrados también se veía la confirmación de que Estados Unidos está espiando a sus aliados, incluido a Ucrania. La estimación de que Rusia puede ganar la guerra en Ucrania por desgaste debido a la escasez de municiones y de armas en Ucrania y a las limitaciones de sus defensas aéreas. Es decir, que algunas de las conclusiones pues resultaban bastante reconfortantes para Rusia e inquietantes para el resto del mundo. Y además de esto, también daban cuenta de operaciones especiales en suelo ucraniano con tropas extranjeras, cosa que ha señalado directamente Rusia diciendo, ¿lo veis cómo la OTAN estaba directamente involucrada en este conflicto? Enviar tropas ya es otra cuestión y nos sitúa en otro plano, incluso en la legislación internacional.
Así que dependiendo de cómo sea la reacción y si esto se puede demostrar o no. Pero bueno, el caso es que el tipo detenido tiene un perfil, no sé por qué nadie sospechaba sobre esto. Jack Teixeira, 21 años, ultraderechista, antisemita, racista, muy religioso, amante de las armas, trabajaba en una base militar. No sé qué les sorprende tanto. Y resulta que en julio fue promocionado a aviador de primera clase en la base de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Y el tipo, pues, había filtrado los documentos en Discord, además como en enero, pero estuvieron ahí en Discord hasta marzo, y luego un usuario cogió decenas de ellos en un grupo con mayor número de miembros y los archivos, que son como 10 archivos, empezaron a ser difundidos por Internet. La semana pasada salió a la luz una versión editada ya de uno de esos documentos a través de una aplicación de mensajería en Telegram. Y ya los medios dicen, cuidado, que Telegram es rusa, a ver si la filtración es rusa. Bueno, pues al final han dado con Jack Teixeira, la persona que estaba filtrando los documentos desde una base aérea norteamericana. Esto sí, la tesis es verdad, porque os podéis imaginar todas las teorías en el campo de juego, en el tablero de juego, todas las teorías señalan que puede ser que la CIA esté detrás de esta filtración de forma interesada, precisamente para desconcertar tanto a los medios de comunicación, que los mantiene entretenidos durante todos estos días, como al propio gobierno ruso, que le pueda hacer tomar decisiones equivocadas. Antes hacías que te interceptasen a un mensajero con un supuesto plan secreto de invasión y luego invadías por otro lado, mientras tenías ahí dedicada a todas las tropas, como en el desembarco del día D. Hoy lo filtras a un canal de videojuegos y esperas a que la red haga su magia. Bueno, el caso es que todo esto, claro, mientras tanto hay noticias que resultan verdaderamente inquietantes. Alemania ha autorizado a Polonia a que envíe aviones de combate de la extinta RDA a Ucrania. El espacio aéreo, la vigilancia del espacio aéreo, parecía una línea roja que Rusia nunca iba a aceptar. Ya se atraviesan todas las líneas rojas aquí con una tranquilidad. Varsovia había solicitado la entrega de 5 cazas MiG-29 para apoyar a Ucrania contra la ofensiva por parte de Rusia, y ahora Alemania ha autorizado el envío de esos aviones. Mientras tanto, de España también sabemos que van a llegar los tanques Leopard dentro de poco. Ya lo escuchábamos ayer, que lo decía la ministra Margarita Robles, que ayer, por cierto, la volvimos a escuchar en un discurso además que nos ha resultado... Bueno, se califica solo. Margarita Robles anunciaba la supresión de este baremo de la estatura que existe en el Ejército y en la Guardia Civil. A partir de ahora no hará falta ser tan alto. Están abriendo los márgenes. Según Margarita Robles, es porque hay mucho interés por parte de la ciudadanía para acceder a estos dos cuerpos policiales o militares, tanto el Ejército como la Guardia Civil. Pero su discurso militarista... Efectivamente, en los próximos días vamos a publicar una nueva orden ministerial suprimiendo los límites de estatura tanto para las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil. Entendemos que podía ser ciertamente algo inconstitucional el que hubiera esos límites, sin perjuicio de que para determinadas unidades, que por la propia demanda de esas unidades pueda mantenerse un límite de estatura. Creemos que podía ser inconstitucional, y sobre todo también lo que queremos es abrir al máximo las Fuerzas Armadas a la sociedad. Creo que en este momento España en su conjunto se siente muy orgullosa de sus ejércitos, de las Fuerzas Armadas. La gente joven se está volcando mucho en la incorporación y en la participación a los ejércitos, y ese límite de estatura nos parecía que en algún caso podía ser para mujeres y para hombres un límite, y por eso pues lo vamos a suprimir. Están los jóvenes ahí deseando, hacen cola en la puerta de las discotecas y también en las puertas de las bases militares y del alistamiento. Está todo el mundo deseando irse allí a Ucrania a defender nuestras fronteras en silencio, a escondidas. Y toda la gente joven está en esa, como bien se ve en los foros de Vox. Pero Margarita Robles, con este discurso promilitarista, también paradójicamente se convertía ayer en la gran contradicción en la retórica del gobierno, en el mismo día en el que la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, decía lo que hay que fomentar, lo que hay que trabajar es por la cultura de la paz. Claro, una está en el Ministerio de Justicia y la otra en el Ministerio de Defensa. También algo que compartís junto con el Ministerio de Justicia, que es el grado de compromiso que tenéis con el Servicio Público de Justicia. En un momento, además, en el que algunos están empeñados en crispar, en polarizar a la sociedad, consideramos esencial que hay que fomentar desde los liderazgos
que cada uno de los que estamos aquí fomentamos, y sobre todo desde los liderazgos desde las administraciones públicas, la cultura de la paz. Para mí es esencial pasar de la cultura del conflicto a pasar a la cultura del acuerdo. Y desde el departamento que dirijo trabajamos día a día, minuto a minuto, para alcanzar un servicio público de justicia que sea más ágil, más eficiente, más igualitario. Hay que fomentar la cultura de la paz. Y Margarita Robles contestando detrás: por eso vamos a enviar un nuevo bloque de tanques a Ucrania. Y esto, en esas contradicciones en las que vive este país. Mientras tanto, bueno, sobre lo de que los jóvenes están esperando para alistarse, pocas calificaciones, cuando además te ves obligado a rebajar las exigencias de estatura. ¿Será que es que no tienes tantos candidatos? Porque si tienes que rebajar las exigencias de entrada, que en todo caso la gente pequeñita lo agradecemos, que se nos permita entrar a todas partes, incluida la del ejército, aunque era mejor que nos lo impidiesen por razones de estatura o de las que fuera. Bueno, más cosas. Eso está colocado sobre la mesa, ¿eh? El chat GPT del que hablamos tanto aquí en el programa, en la cafetera, hoy es también portada en la prensa española. Fijaos, en la portada de La Vanguardia, donde escribe nuestro Pedro Ballín: España investiga a ChatGPT por si vulnera la protección de datos. La industria musical planta cara a la inteligencia artificial por el copyright. Claro, es que la protección de datos, además, ¿cómo está afectando a numerosas industrias? No solo a la industria musical, es que hoy le puedes decir: créame una canción en 5 minutos con este estilo, y te crea una canción que no existe, basada en parámetros de canciones que existen. Pero, ¿es que acaso la creación musical es otra cosa? El caso es que no solo afecta a la industria musical, afecta a todas las industrias. Bien lo sabemos los periodistas, una buena parte de este trabajo va a cambiar radicalmente, si no a desaparecer directamente. Por no hablar de los diseñadores gráficos, los programadores y también los locutores. Así que sí, queridos amigos, será mejor actuar como actuaba Elliot Ness cuando le preguntaron: ¿y qué va a hacer usted cuando se legalice el whisky? Y dijo: pues abrirme una botella, irme a casa y tomarme un buen vaso. Pues la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado de oficio actuaciones previas a la investigación de la empresa estadounidense OpenAI, la propietaria del ChatGPT. Dicen que podría estar incumpliendo la normativa. La agencia había solicitado al Comité Europeo de Protección de Datos que se incluyera al ChatGPT como tema para abordar en las reuniones que tienen lugar, en una de las reuniones plenarias, porque dicen que los tratamientos globales que puedan tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren acciones armonizadas. No sé si es posible realmente ya a estas alturas ponerle puertas al campo, no sé si estamos llegando tarde, no sé si van a ser capaces, y en todo caso es un servicio extraordinario, de manera que como metan la mano y no lo consigan impedir en pro de algún supuesto beneficio que no sabemos exactamente cuál es, lo único que van a conseguir es desgastarlo, como ocurrió con Google News, que podías buscar las mismas noticias a través de Google, pero te impedían el acceso, te lo limitaban y te lo hacían más difícil, pero seguías pudiendo acceder a las mismas noticias. Pero sin embargo, aquí en España, muy rápidos ya nos liquidamos el Google News, que ya ha tenido que volver 10 años después, con los 10 años de retroceso que eso supone para un montón de cosas. Pero en fin, están intentando meter mano al chat GPT. No sabemos si esto es bueno, si es malo, ni cómo lo terminarán haciendo. Bueno, pero en España, de todas maneras, donde sí que está colocado el foco en estas horas es en Doñana. Sabéis que se ha aprobado un plan para autorizar la extracción de agua que hasta ahora era considerada ilegal, para normalizar, para legitimar. Un plan que es muy criticado por la izquierda, por los grupos ecologistas, por también las instituciones europeas que han anunciado medidas contra esto. También hemos visto las críticas enormes de la comunidad científica que gestiona el Parque Natural de Doñana, que es una auténtica joya de la naturaleza. Y bueno, no es que le haya importado al presidente de la comunidad autónoma, que sigue adelante con su plan de regadío. Ayer sabéis a quién escuchamos, que hablaremos con ella aquí en la cafetera, a Maribel Mora, de Adelante Andalucía, que la recordaréis porque ha sido muy popular estos días, porque se levantó de su escaño en el Parlamento andaluz y volcó un bote de arena sobre el escaño, el lugar en el que habitualmente se sienta el presidente Juanma Moreno. Ayer le preguntaban: pero ¿usted por qué lo hizo? Y ha sido simplemente una idea para llamar la atención sobre la realidad. La realidad es que Doñana se seca, que Doñana está en peligro de muerte, como ha dicho el director de la Estación Biológica de Doñana, que por cierto ha emitido un informe que está publicado brutal, en el que dice que ya en este momento Doñana está en peligro de muerte, que no hay
agua, que no hay más agua, que no hay agua suficiente para los regadíos legales de este momento, quitando los ilegales que intentan mechar esta ley y viendo que esto da igual, que esto no sale en ninguna parte, que no se entera nadie, simplemente era una pequeña llamada de atención para que se hable realmente de esta barbaridad tan absoluta que estaba haciendo el gobierno de Moreno Bonilla antes de una... Así que, bueno, ayer escuchábamos precisamente, todas las fuerzas políticas se han pronunciado sobre esto. Bueno, el Partido Popular dice que no lo han estudiado en profundidad, aunque la decisión la ha tomado su partido. Yo, la verdad es que desde ayer he intentado ver el proyecto, la proposición de ley, lo he podido solo ver en diagonal y he visto que es por ser honesto, no soy un experto y tampoco conozco en detalle, como digo. Decía que solo lo había podido leer en diagonal porque le había pillado viendo el fútbol, el partido del Real Madrid, decía Borja Semper, el portavoz en el Partido Popular. Decían desde Podemos, esto es directamente un ecocidio. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en Doñana es un absoluto ecocidio. Y creo que el Gobierno tiene que desplegarse al máximo. Nosotras vamos a utilizar también todas las herramientas a nuestro alcance, también las herramientas judiciales, pero creo que sí, que hay que explorar todas las posibilidades para evitar este absoluto atentado medioambiental. Así que, mientras tanto, también desde el Gobierno saben que este es un elemento sobre el que pueden ejercer además presión contra la derecha en este tiempo electoral. Sánchez dice, ¿qué más necesitan para reconocer su error en Doñana? Yo pregunto, ¿qué más necesita la derecha andaluza para reconocer el error y frenar este atropello? ¿Qué más necesita? ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del Gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa, y vamos a salvar Doñana. Vamos a salvar Doñana. Bueno, pues esto ha tenido también bastante impacto en la prensa internacional. Vamos a verlo con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos aquí un capítulo en la cafetera para hablar sobre la información internacional desde una perspectiva diferente. Los viernes, la manera en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a España y la forma en la que, por tanto, han proyectado la imagen de este país en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Oye, hemos hablado mucho de Doñana en esta semana. Los medios de comunicación nacionales con mucho despliegue han hablado sobre esta iniciativa del Gobierno de Andalucía en el que pretenden permitir los riegos ilegales en el entorno de Doñana. ¿Y esto lo ha recogido la prensa internacional? Pues no de forma masiva, pero sí hay bastantes medios internacionales que sí se han hecho eco de ello. Además, la agencia Associated Press sí que ha hecho una noticia destacando y detallando los problemas que esto implique y el rechazo que ha generado, y entonces la publican numerosos medios en Estados Unidos, por ejemplo, ABC News o Washington Post, en fin, numerosos medios que se hacen eco de las noticias de Associated Press y ponen de relieve esto, ¿no? Cómo Andalucía ha decidido permitir pues este controvertido plan para realmente expandir los regadíos en un área que ya está además entre las más amenazadas de Europa, en uno de los humedales más amenazados, y en este sentido que había generado una gran controversia. Luego hay otros medios internacionales, por ejemplo el International Business Times, que también lo pone de relieve y se destaca sobre todo pues eso, la polémica que ha
estallado en España a raíz de esta decisión del gobierno andaluz, y también, por ejemplo, pone de relieve la respuesta del gobierno español, en concreto de Teresa Rivera, ¿no? Destacando que es que no hay agua y que no tiene sentido además prometer algo que no va a ser posible, que no va a tener, que los científicos tienen claro. Recogen también, además, varios medios internacionales ya se habían hecho eco de ello, las advertencias de la Unión Europea, incluso la amenaza de llevar a España ante las instancias jurídicas internacionales, o incluso de digamos, aprobar algún tipo de sanción o de multas si se procedía a este proyecto y si se fallaba en esta necesidad de proteger pues los humedales y un parque como Doñana. Así que sí que hay bastantes medios internacionales que se han hecho eco de ello y lo están destacando. Oye, hemos visto también en la Tribune, ponían a Vox de ejemplo sobre la retórica populista, cómo juegan con las emociones, ¿no? Sí, la verdad es que es un artículo bastante largo que firman además dos profesores universitarios y que estudian o resaltan en cierta forma y analizan hasta qué punto los partidos populistas en Europa pues utilizan una retórica que juega con las emociones, ¿no? Y en este sentido ponen especialmente de ejemplo a Vox. Hablan también de Italia, pero la mayor parte de los ejemplos y de los casos que señalan están protagonizados por el partido ultraderechista español y por su líder Santiago Abascal, ¿no? En este sentido pues habla un poquito de cómo algunos de los mensajes detalla cómo algunos de los mensajes de Vox y la estrategia de comunicación del partido realmente busca apelar con fuerza a las emociones para intentar convencer a los electores. En este sentido, pues destaca, por ejemplo, esta exaltación de la temática rural que hemos visto en varias de las campañas de Vox, esta apelación a los símbolos patrióticos como la bandera y la defensa de las tradiciones como los toros o la caza son una de las cosas que señalan. También hablan del discurso anti-inmigrantes de Vox, ¿no? Y cómo sigue un poquito el manual de estigmatizar y deslegitimar a este colectivo para intentar colocarlo como un eje de su campaña. Y además el artículo de este diario francés pone de relieve que realmente en España hasta la aparición de Vox, hasta más o menos 2017, realmente la lucha contra la inmigración no había sido nunca un argumento en campaña electoral y no había sido nunca algo que realmente pusiera o supusiera algún tipo de respaldo de votos, y sin embargo Vox lo había convertido en ello, ¿no? También hablaba un poquito de cómo intentaban pues pintar un paradigma y un mundo en el que había un ellos y contra nosotros, siempre la confrontación, y cómo estaba además últimamente intentando pues vincularse con señalar a las élites y vincularse precisamente con el pueblo, ¿no? Y de como los grandes defensores, el partido del sentido común, decía el análisis del artículo, ¿no? Cómo se presentan así y cómo hablan, utilizando además un lenguaje muy simple y siempre binario, ¿no? Rechazando cualquier tipo de complejidad y abanderando las soluciones simples de una forma, pues eso, con esta retórica bastante populista y sobre todo que jugaba mucho con las emociones para intentar pues ganarse a algunos votantes en un momento además de tanta incertidumbre como el actual. Oye, la sanidad pública, las listas de espera, que son récord en la sanidad pública española, en la sanidad española, ha llegado a los medios internacionales. Pues sí, la verdad es que además hay un par de artículos bastante contundentes. Uno de Euronews, un reportaje de Euronews que incluso entrecomilla con una advertencia, ¿no? La gente podría morir porque realmente las listas de espera en los hospitales españoles han alcanzado niveles récords, ¿no? Hablan por ejemplo, de algunos casos concretos de personas enfermas que realmente no les dan prácticamente ni cita para las pruebas diagnósticas y que incluso que están teniendo una serie de problemas que no es algo exclusivo de unos pocos hospitales, sino que es algo que está afectando a toda la sanidad en España y que realmente pues la está colocando en un momento muy complicado. Anadolu, también este medio turco, también habla de listas de espera en España que están rompiendo récords, que hay
cerca de 800.000 personas en espera, que realmente se ha disparado en más de un 12% las listas de espera con respecto al año 2022, y que es una situación que pone en una situación muy complicada a la sanidad española. Se recuerda además los problemas que lleva arrastrando, las huelgas de médicos, digamos el estrés tras la pandemia, y se pone de relieve que a pesar de que la sanidad española pues sigue gozando una cierta buena fama, pero se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad y de gran problema. Además, hemos visto también en otros medios internacionales cómo se miraba a nuestro país por las fiestas de Semana Santa. La Deutsche Welle, que se ha fijado en los costaleros, dice: rompen los roles de género en Semana Santa en España. ¿Por qué? ¿En qué aspectos se fijaban? Bueno, se fijaba precisamente en las mujeres costaleras, ¿no? Destacaba, era un reportaje de la televisión alemana, que es verdad que la Semana Santa, las procesiones, en fin, todo lo que vemos en España en Semana Santa es un asunto que suele generar bastante atención en los medios internacionales. Es frecuente encontrar reportajes y sobre todo imágenes, ¿no? que muestran esto, que sigue siendo un acontecimiento que sorprende y que causa cierta atención en el exterior de España. Pero en concreto este reportaje de la televisión alemana lo que ponía de relieve es cómo, a pesar de que históricamente y tradicionalmente todas las procesiones y la Semana Santa tiene un fuerte componente masculino, y por ejemplo decía que en Sevilla en concreto la Semana Santa sigue siendo cosa de hombres, sin embargo había otras localidades en Andalucía en las que ya había cierta presencia de mujeres costaleras que estaban rompiendo los roles de género, ¿no? Y ponía el foco en este caso concreto. Destacaba por ejemplo el pueblo sevillano, la localidad sevillana de La Campana, donde desde hace más de 30 años había mujeres que participaban en las procesiones, ¿no? En una de las cofradías. Destacaba que incluso pues una mujer había sido la hermana mayor de la cofradía, que había algunas que llevaban 20 años y seguían llevando los pasos en Semana Santa. Y bueno, le llamaba la atención este hecho, ¿no? Que en unos eventos que en general suscitan tanto fervor y hay tanta participación de los hombres. Destacaba además que el hecho de ser costalera pues ponía de relieve que era una tarea exhausta, o sea, que realmente dejaba exhaustos y que era muy dura físicamente, que obligaba a llevar durante varias horas pues estos pasos de Semana Santa, que tienen un peso enorme. Hablaba de 1.800 kilos en algunos de ellos, pero ponía de relieve que cada vez había más mujeres que participaban en estas procesiones y en general en la Semana Santa, ¿no? Que históricamente el papel de la mujer había sido muy entre bastidores y en un segundo plano, y que sin embargo en los últimos años pues habían ido ganando presencia y participación en ello. Hoy estuvimos hablando en la cafetera en esta semana, no os lo perdáis, bribones, los pasos que ha dado Alemania para legalizar el cannabis. Creo que el Frankfurter Allgemeine y el Tageszeitung se han fijado en los clubs de fumadores en España, ¿no? Sí, la verdad, lo comentábamos con Pepe Romero el jueves, ¿no? Que realmente en Alemania se están dando los pasos para legalizar digamos el consumo de cannabis, incluso para abrir incluso los clubs de fumadores, y ponían de relieve que en España eso ya existe, ¿no? Tanto el Tageszeitung como el Frankfurter Allgemeine detallaban un poquito cómo funcionan los clubs en España. Estos clubs social del cannabis lo ponían un poquito de ejemplo para el gobierno alemán, o para que la sociedad alemana se entendiera un poquito cómo funcionan, y destacaban eso, ¿no? Que en España el consumo está permitido en algunos locales, y lo planteaba como un modelo a seguir para Alemania. Bueno, pues ya veis la imagen que proyecta nuestro país en el exterior. Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores.
Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Hoy es tan generacional este asunto porque algunos hemos pasado parte de nuestra juventud enfrascados en encajar las piezas difícilmente encajables, y así nos hicimos expertos en la vida jugando al Tetris. Y me decía Ana, hay una película sobre el Tetris, además la está recomendando todo el mundo, hay una película sobre Tetris en Apple TV. Voy a decir que he empezado a verla, que no la he culminado, Ana, pero la estética, la idea me parece maravillosa, porque ¿tú fuiste aficionada o no? Sí, al Tetris sí, igual que te digo que a otros muchos a los que tú juegas, ¿no? Pero al Tetris sí, y de hecho gran parte de la propuesta es porque me recuerda un poco, ahora voy a explicar de qué va, pero me recuerda un poco a ti en tus inicios y tu radiocable y la primera radio por internet. O sea, creo que aunque hay una intrahistoria que tiene que ver con la Guerra Fría, hay mucho de pioneros, y entonces yo he dicho, este es como nuestro Fer, que fue muy pionero en un ámbito en el que casi nadie había pisado suelo lunar, y tú lo hiciste, ¿no? Entonces, Sí, bueno, en sí, esto sí, se sí. parece un poquito. Soy un líder mediático. Los jóvenes no lo recuerdan, pero les animo a que lo busquen en YouTube. Esa primera radio por internet, cuando en España nadie hablaba prácticamente ni de internet, tú estabas ahí ya creando radiocable y lo que es ahora la cafetera. Yo era una joven promesa que empezó en su casa y que sigue en su casa. Me he estancado. Pero tú fíjate que estaba viendo el Tetris, lo descubren en el año 1988. Del año 88. Fíjate, yo habría dicho que fue un poquito antes. En la película lo que cuenta es la historia del desarrollo y la batalla legal para hacerse con él, ¿no? Sí, es que la historia es fascinante. Yo realmente no la conocía. A quien le guste la programación y por supuesto a quien le gusten los juegos de este tipo le va a encantar la peli. Efectivamente es de ese año y el creador es un programador ruso, que yo sinceramente no lo sabía. Entonces, bueno, te cuenta un poco la historia de cómo se crea el juego, que además esa parte está bastante desmitificada, ¿no? Porque es un juego, como todos sabemos, muy sencillo, incluso para esa época sencillo de programar, ¿no? Y cómo hay un tipo que está como loco por conseguir los derechos que cree que están en manos de un americano, porque ese americano, teóricamente, se lo había comprado a los rusos. Bueno, pues la peripecia de este tipo para intentar comprar los derechos es fascinante por la mezcla de las dos cosas, como te decía, la parte más de programación y porque hay la Guerra Fría, ¿no? La relación entre Estados Unidos y empresarios estadounidenses para intentar hacerse con ellos. Stein y Mirrorsoft nunca tuvieron derecho a vendérmelos ni a mí ni a nadie. Entonces Atari no tiene el Tetris en América. Atari no tiene derechos del Tetris en ningún sitio. ¿Por qué está tan seguro de que este Alexei no miente? Porque es el único que no gana nada con todo esto. ¿Qué necesita? Que ustedes y sus talonarios se suban a un avión a Moscú conmigo. Me decías, la atmósfera te había gustado especialmente, ¿por qué? Sí, porque hace un guiño, cualquiera que tenga en su cabeza el color y la distribución del Tetris, ¿no? Así tan sencilla, hace muchos guiños estéticos en el grafismo. Hay veces que la imagen se descompone al estilo de la descomposición de las filas, como sabes, de la parte de abajo del Tetris. La música también es muy ochentera, en ese sentido tiene muchas referencias, ¿no? Pero además te cuenta una historia, como te digo, que yo no conocía, ¿no? Y Henk Rogers, que es un diseñador de videojuegos, que es el protagonista, que por cierto yo decía, ¿de qué me suena? Y es que sale también en Rocketman, la peli de Elton John, realmente es el que se tiene que poner a mirar dónde está el origen de los derechos y descubre que es en la Rusia comunista, entonces en la URSS, vamos, y es muy muy complicado conseguirlo, nada menos que convencer a la URSS de que le venda a una empresa americana los derechos, ¿no? Aparece, de hecho, hay un cameo, obviamente, de un actor, no del real, de Gorbachev. ¿Y estás aquí para salvar a mi país? Cuando deje entrar por la puerta a los capitalistas, nunca se marcharán. ¿Y qué eres tú? Como ha dicho, soy su amigo. Proponemos un trato justo sin intercambio de dinero. Ustedes reciben los derechos de nuestras enciclopedias Collier y nosotros el juego. Un intercambio de intereses. Te agradezco tu benevolencia, Robert, pero
Mi país está roto. Mi pueblo quiere libertad. Libertad para votar, para elegir su destino. El comunismo nunca pretendió quitar la libertad, pero por desgracia se interpuso la codicia humana. El mundo está cambiando, señores, y la Unión Soviética no se quedará atrás. Salen también los de Nintendo y se ve una cosa que creo que a ti te va a gustar mucho y a quien le guste este mundo, es la primera Game Boy, que todavía no tenía los derechos para Tetris, que es otra cosa que nunca me había parado a pensar. Claro, los derechos se venden de manera diferente si es para PC, si es para consolas y si es para máquinas recreativas, y en el caso de Game Boy pues empezaron en PC, pero ahora están en todas partes distribuidas. Está basada en esta historia real del comercial de videojuegos estadounidense Hank Rogers, y cuando descubre el Tetris en el año 88 se dispone a hacer que el juego que esté disponible en todo el mundo, y se mete en una red de mentiras, corrupción. Claro, he estado leyendo algunas críticas, decían es una historia que mezcla un film de espías, aprovechando ese contexto de la Guerra Fría, algunos puntos de comedia, muy refrescantes también, y con ese ritmo del Tetris. Dice, para el que lo conozca le va a gustar, para el que no conozca los videojuegos o no le interese mucho, le va a parecer una gran película, porque tiene como muchos géneros entremezclados. Sí, la parte esa más de espía, incluso de humor, ¿no? Que, mira, me recordaba también un poco a Cleo, que la comentamos aquí, con todas las diferencias que hay. Evidentemente esta es una película que ha sido hecha desde la visión anglosajona de cualquier cosa, porque es una producción americano-inglesa, y está hecha entre Estados Unidos e Inglaterra, y entonces, pues obviamente cuando se hace un retrato de la URSS, pues se hace un retrato de la URSS con esa visión, ¿no? Pero vamos, que me parece un acierto. Yo no la conocía, de hecho iba estrenada no mucho tiempo, se anunció en el año 20 que la iban a hacer, y finalmente ha sido Apple la que la está distribuyendo en su plataforma, pero creo que te ayuda a comprender también no solo en la lucha de los derechos, que lo hay en todas partes, lo hay con la distribución de películas, bueno, que te voy a contar en el tema de YouTube hoy en día, de utilizar imágenes de las que tienes derechos o no, incluso la música, que por cierto aquí también la banda sonora tiene un punto muy ochentero y muy a favor, jugando incluso con la propia sintonía, que quien la tenga en la cabeza del Tetris también respira mucho de eso la peli, y me ha gustado mucho un momento en el que cuando conoce al ingeniero que hace, ¿no? Ahí en su país, está en Moscú, y entonces crea este juego como un divertimento, entre comillas, cómo se ve cómo lo está programando, ¿no? Y cómo van cambiando las fichas, que es una cosa, claro, en ordenadores de aquella época, en aquel país de aquella época, nada tiene nada que ver con la programación que vemos hoy, pero sí que respira un poco lo mismo, ¿no? Yo cuando me giro en Neutral y veo a los nuestros programando, pues te respira un poco también ese ambiente, obviamente con 40 años, ¿no? O más de 40 años de diferencia. Hay algunas películas precisamente estrenándose, Super Mario, de la que vamos a hablar a continuación, porque vamos a hablar enseguida también de videojuegos que han inspirado películas, no como en este caso, que se habla del nacimiento, de la historia, de la creación del propio videojuego y de la batalla legal en torno al videojuego, pero Super Mario, por ejemplo, que está recién estrenada, o de Dragones y mazmorras, también estrenada. De Super Mario se habla mucho también en esta peli, ¿eh? A tope, no voy a contar mucho, pero también se toca, o sea que... Sí. Bueno, pues yo estuve tan obsesionado con el Tetris que me acostaba por la noche en la cama y veía las figuras del Tetris, que supongo, no sé si esto te ha pasado a ti alguna vez, pero yo dedicaba muchas horas... Creo que no eres el único. Pero esto es muy típico, o sea, de estar en la cama y entonces estar pensando la recta, la metida así, tal, no sé qué, o soñar con ello, por ejemplo, ¿no? Pero en fin. Bueno, Tetris, película. Pues es tu película. Totalmente, sí. Cuando la termine de ver te cuento. Gracias, Ana. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
El espacio para hablar de videojuegos en la cafetera, el único lugar en el que la audiencia es completamente, absolutamente, iba a decir soberana, pero es algo más que soberana, porque aquí en el espacio de videojuegos los temas los deciden los oyentes a través de nuestro canal de Discord, se proponen para ayudarnos, para viajar y para guiarnos en el proceso nueva forma de entretenimiento que son los videojuegos. Hoy con Bartu. Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Aquí estamos, con unas ganas tremendas de hablar de videojuegos aquí contigo una semana más. Mira, ya estábamos avanzando hace un momento con Ana Pastor que, en efecto, Tetris, la película de Apple TV, es una película que habla del proceso de creación de ese videojuego y, por lo tanto, se refiere al videojuego, pero no es una película sobre los personajes del videojuego o una película que se haya inspirado en el mismo. Hoy Bartu dice, pero es que hay varias que se están estrenando que están inspiradas en videojuegos, que nacieron primero como videojuegos y que ahora han sido llevados al cine. Super Mario, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. La verdad es que estamos viviendo un momento dorado con el tema de las adaptaciones de los videojuegos o películas inspiradas en los videojuegos, como la que comentabas de Tetris, que no he tenido oportunidad de verla, pero tengo muchas ganas porque por como lo que habréis comentado en la sección con Ana Pastor, vamos, toda la trama de que envolvió la creación el lanzamiento del juego del Tetris tiene mucha tela, pero sí, efectivamente, ahora mismo tenemos en los cines una película que yo recomiendo fervientemente ir a ver, sobre todo, bueno, si tienes chiquillos o un sobrinete o por ahí y tal, que es la película de Super Mario, la cual ha sido en esta ocasión es una adaptación al cine de la mítica saga de videojuegos del fontanero bigotudo, llevada por el estudio de animación Illumination, que son también los que llevaron al cine, bueno, igual por el nombre no sonará a muchos de nuestros oyentes, pero la película son los creadores de la saga de Gru, mi villano favorito, de los Minions. Wow. Merece la pena porque me daba un poco de miedo. Te confieso que algún oyente había dicho en el chat en estos últimos días, oye, que no está mal Super Mario. Y he visto muchos memes simpáticos diciendo, hola, quiero 5 entradas. ¿Para qué película? Se gira la cámara y van todos vestidos de personajes de Super Mario, que evidentemente, pues sí, a nosotros, a los frikis, nos gusta mucho como videojuego, pero como película merece la pena, ¿sabes? Como película en sí merece, yo creo, bastante la pena. A ver, ¿no? Es una película infantil. Quiero decir, a los que hemos disfrutado de la saga y de los distintos videojuegos de Super Mario durante años, evidentemente han trufado la película de muchos guiños que, claro, a los que hemos jugado la saga los vamos a reconocer y nos van a hacer mucha gracia, pero como película en sí, sobre todo dirigida para niños, yo creo que funciona muy bien. Es una película que a mí sobre todo lo que me sorprendió es el apartado visual. El CGI de la película es espectacular, las texturas de los personajes y demás son una pasada, y yo creo que como adaptación, como llevar al cine una historia basada directamente en los videojuegos de Super Mario, yo creo que ha quedado muy resultado y muy, muy interesante. Porque es una peli de animación, ¿no? Sí, es una película de animación 3D que respeta fielmente el diseño original de los personajes y que, ya digo, está repleto de detallitos y de cosas como estamos viendo en el tráiler, ¿no?, que estás ahora mismo proyectando por el canal de Twitch. Que vemos, bueno, el villano Bowser escupiendo fuego, vemos el tema de las flores de fuego, que eso era uno de los power-ups típicos de los juegos de Super Mario, etcétera. O sea que está muy bien. Ha quedado, yo creo, a mí, cuando fui a ver al cine me sacó más de una sonrisa, de una carcajada, porque hay algunas bromas y algunos guiños que encontré muy, muy acertados. Otro de los grandes estrenos que, fíjate, también con ciertas dudas, no solamente por mi parte, por una parte de la crítica he visto que coincidían, y después ha tenido unas críticas fabulosas, Dragones y mazmorras. Sí, Dungeons and Dragons o Honor entre ladrones. Yo, la verdad es que esta película, cuando vi el teaser de la película, me levantó una expectación enorme, sobre todo porque, bueno, hay que decir que esta película, también la de Super Mario, por cierto, tuvieron, digamos, respectivamente una adaptación previa, la cual no fue demasiado brillante, la verdad. La de Super Mario, bueno, Super Mario tuvo una adaptación ya al cine en el año 93,
que hoy en día se contempla como una cult movie, pero es una película que no había por dónde cogerla, la verdad. De hecho, el propio Bob Hoskins, que fue el actor que hacía de Super Mario en esa película, que para algunos que lo recuerden era quien hacía el papel protagonista de Quien engañó a Roger Rabbit. Tuvo bastantes follones con el equipo de producción de la película. Y luego con la de Dragones y Mazmorras también hubo un intento de adaptación al cine en el año 2000, en el cual en el elenco de actores figuraba Jeremy Irons, y la película también es que no había por dónde cogerla, por ningún lado. Sin embargo, ahora nos han traído este peliculón de aventuras y de fantasía épica que también respeta mucho lo que es el universo de los juegos de rol de Dragones y Mazmorras. Concretamente, se inspira mucho en el escenario de campaña, en el entorno de campaña de Reinos Olvidados. Porque bueno, Fer, yo no sé si has jugado muchos juegos de rol en tu vida o si has tenido la oportunidad. No. Mira que sé que hay una legión de seguidores entre los oyentes, pero no he tenido oportunidad de... Es una experiencia que te recomiendo probar por lo menos una vez, porque es bastante interesante, a todos los oyentes también, por distintos motivos. A ver, es una experiencia muy divertida, muy enriquecedora. Simplemente, bueno, por explicar un poco la mecánica de los juegos de rol para quien no las conozca, básicamente yo lo defino siempre como una experiencia que va a medio camino entre una partida de un juego de mesa y una obra de teatro, ¿no? Es decir, en un juego de rol normalmente hay un director de juego o directora de juego, el cual ambienta la partida, va narrando la historia, es también la persona que va encargada de interpretar, digamos, a lo que son los villanos de la historia, a lo cual los jugadores van a jugar, y el resto de jugadores, pues cada uno tiene una ficha de personaje con unas estadísticas que definen cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese personaje, y a través de esa ficha de personaje, pues tienen que interpretar ese personaje y ir tomando decisiones para ver qué es lo que hace su personaje, ¿no? Pues en el mundo de Dragones y Mazmorras, digamos, a lo largo de su historia ha tenido lo que se llaman entornos de campaña, es decir, distintos diseños de mundos fantásticos, y el más famoso de ellos ha sido el de Reinos Olvidados, el cual, como yo decía, está inspirado en esta película. Aún así, como ocurre con la película de Super Mario, no es necesario ser un experto en los juegos de Dragones y Mazmorras, es decir, si los conoces, pues también vas a poder disfrutar y poder captar muchos de los guiños que se hacen a lo largo de la película, y si no, da igual, porque a mí personalmente es una película que a nivel de tono y de aroma me recordaba mucho a esas películas de fantasía de los 80 como Willow o La Princesa Prometida, y a nivel de humor también tenía un humor muy al estilo de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, las películas de Guardianes de la Galaxia o muchas de las películas de superhéroes de Marvel que hemos visto dirigidas por ejemplo, James Gunn o Taika Waititi, ¿no? Dice Daviciño, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Llego y me encuentro comentarios negativos de la película de Bob Hoskins, pero no solamente. Oye, claro, en el caso de Super Mario, además es una película de un estudio de animación, Illumination Entertainment, los creadores de la saga de películas de Gru, mi villano favorito, de los Minions. Sí, como comentaba antes, efectivamente. Que bueno, ellos ya tienen un sello de calidad. Y en el caso de Dragones y Mazmorras, decías, una historia de aventuras que nos puede recordar a Willow, a La Princesa Prometida, a Guardianes de la Galaxia. Claro, también son buenos referentes. Sí, totalmente. Yo creo que, claro, como decía que Dragones y Mazmorras ya tuvo una adaptación al cine en el año 2000. Vamos, con creces esto lo ha superado y ha hecho una película redonda. O sea, aparte que yo echaba de menos el poder disfrutar en el cine de una película de aventuras, de fantasía de este estilo. De hecho, por ejemplo, bueno, luego también el elenco que tiene la película es bastante reseñable. Bueno, el protagonista de la película es Chris Pine, un habitual en el cine así de blockbuster. Pero luego también, por ejemplo, una de las personas dentro del elenco que yo destacaría sobre todo es el caso de Sofía Lillis, que igual por el nombre a mucha gente no le sonará, pero esta chica salía no sé si recuerdas las dos partes que hicieron de la nueva adaptación de la novela de It, de Stephen King, El payaso asesino. Sí. Esa chica salía en la primera parte de esa adaptación, dentro del grupo de los perdedores.
Y en esta película hace un personaje de una elfa druida que la verdad es que mola un montón. Luego también tenemos a Michelle Rodríguez también, que es una habitual dentro de las películas de Fast and Furious, pero también del cine blockbuster de acción y demás. Hugh Grant también aparece, es el villano principal de hecho. Y bueno, con ello completan el elenco una serie de actores que la verdad es que sus papeles los clavan y la verdad es que hacen que han conseguido crear una película muy, muy entretenida. Mira, dice Daviciño, dice, no acepto los comentarios negativos a la peli de Bob Hoskins porque nos dice, esa y la de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme son intocables, por Dios, por Dios. Nos dice. No, a ver, que Daviciño se tranquilice, que yo personalmente no estoy haciendo comentarios negativos de las películas, es decir... Esto queda en la red, esto queda en la red y luego ya tú sabes que los arqueólogos de la red igual dentro de 100 años se encuentran con estos comentarios tuyos. Claro, y me cancelan y yo ya estoy a otra cosa. O sea, claro, totalmente. Mal negocio. Pero el caso es que, claro, en efecto, yo ni sabía que había una película de Jean-Claude Van Damme sobre Street Fighter, pero ya ahí me habéis arruinado. Pero sí que hay otra, oye, también este año vamos a ver el lanzamiento, decías, después de muchos años, de la tercera parte de la saga de Baldur's Gate. Sí, porque, claro, mucha gente que vaya a ver la película quizás... tenga el gusanillo de probar el tema de los juegos de rol. Claro, el tema de los juegos de rol, una de las, digamos, problemáticas que tiene, que no tampoco es que sea una problemática, pero bueno, claro, tienes que afianzarte con un grupo de gente que esté dispuesta a jugar y claro, muchas veces igual eso a veces no puedes hallar ese tipo de grupo. Sin embargo, yo recomiendo, aparte porque está muy en relación con el universo en el cual es fantástico que se ha inspirado esta película, para quitarnos un poco ese gusanillo, yo recomiendo acudir a Steam porque allí podemos encontrar las dos primeras partes de lo que fue una de las sagas de juego, lo que ha sido una de las mejores sagas de juegos de rol occidentales que han existido nunca, que se llama Baldur's Gate. Como ya digo, está también inspirada dentro del universo de Reinos Olvidados que comentaba antes. Las dos primeras entregas de Baldur's Gate se lanzaron, si no me equivoco, el primer juego se lanzó a final de la década de los 90 y el segundo se lanzó durante los años 2000. De hecho, lo estoy mirando. Sí, mira, justamente la segunda entrega se lanzó en el año 2000. Y hemos tenido que esperar 23 años, Fernando, para poder ver una tercera parte del juego que ha sido altamente demandada desde hace ya mucho tiempo. El Baldur's Gate 3, el cual ya está en precompra a través de Steam y otras plataformas y que saldrá dentro de muy poquito. Mira, estoy viendo, dice Zares, yo soy súper fan de los juegos de Baldur's Gate similares, los Neverwinter Nights, algunos similares que ya no son reinos olvidados, dragones y mazmorras, como Pathfinder, dice. Sí. O sea que hay... Sí. Juegos muy narrativos, Fer, muy, muy, muy narrativos, nos dice Zares. Sí, de hecho, la historia de Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 2, aunque no es exactamente la misma historia que vemos en la película de Dragones y Mazmorras, que está en los cines ahora. Ya digo, está inspirada en el mismo mundo fantástico y Reinos Olvidados, pero la historia que nos cuenta básicamente tiene mucho que ver con el lore, lo que es la historia del mundo de Reinos Olvidados. Concretamente nos sitúa en la época posterior a un hecho muy concreto dentro de la historia de los Reinos Olvidados que se llama la Era de los Trastornos, el cual supuso que, claro, en los mundos de Dragones y Mazmorras hay religión, los personajes pueden seguir deidades y hay un panteón de dioses muy amplio, tanto de dioses benignos como dioses malignos. Entonces, en esta Era de los Trastornos lo que nos cuentan es que los dioses son castigados a encarnarse en formas humanas para ganarse el favor de sus fieles. Y uno de estos dioses, que es un dios maligno, el cual se llama Baal, que es el conocido también como por el sobrenombre del Señor del Asesinato, viendo que él no podría volver, vaticinando que no iba a poder volver, digamos, a su Olimpo particular, y porque iba a ser destruido, pues decidió engendrar una serie de hijos, los cuales heredarían parte de su esencia de poder. Y entonces el personaje que nosotros creamos en el juego, el cual lo podemos personalizar como queramos, podemos elegir entre distintas razas y demás, precisamente es un hijo de este dios.
Y precisamente esa es una de las motivaciones que hace que los juegos de Baldur's Gate cobren bastante importancia, porque claro, hay toda una serie de enemigos que van detrás del personaje principal para intentar, digamos, conseguir su esencia para convertirse, digamos, en el nuevo señor de asesinato, ¿no? Y sustituir a Val en su trono divino. Pues otro de los espacios en el videojuego. Mira, es que veo que tiene una legión esto de seguidores. Empiezas en el Baldur's Gate 2 escapándote de un laboratorio y dice muy chulo, dice Zares. Señor Bartu, pues oye, 2 estrenos de cine que tenemos y un estilo también de videojuegos sobre la mesa. Bartu, gracias de corazón, muchísimas gracias. A ti, Fer, encantado como siempre. Un abrazo fuerte. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues así llegamos al final de la cafetera de este viernes, café de puchero preparado a conciencia, calentito, para que cuando levantéis ahora por la mañana podáis disfrutar de una buena taza de café con información, con actualidad, con algo de entretenimiento también para encarar el fin de semana. Ayer pasamos una sesión muy divertida, los jueves por la tarde. Os lo recuerdo porque algunos de vosotros no habéis pasado por ahí por la parroquia todavía nunca a asomaros. Pero los jueves por la tarde hacemos un encuentro muy divertido a las 7 de la tarde en el canal de YouTube y en el canal de Twitch. Ayer la verdad es que hubo bastante gente siguiendo la emisión y que participaron directamente. Y digo que es muy divertido porque como parte de los contenidos que acabáis de escuchar fueron grabados ayer, lo que hacemos es que la grabación del jueves... Claro, yo me sentaba en el estudio el jueves por la tarde hasta por la noche para grabar secciones y dije un día, ¿por qué no encender las cámaras y el micrófono y hacerlo también en directo a través de YouTube y de Twitch? Y que la gente pueda participar en esta grabación para ver cómo es una grabación por dentro y también para jugar, para chatear, para conversar un ratito. ¿Y qué es lo que hacemos? Que como hablamos de videojuegos, como pues estamos conversando, pues estamos chateando y también jugamos a un juego todos juntos, los oyentes incluidos, se incorporan. El juego se llama Among Us, el Monjas. El Among Us es una especie de lobos que tienes que descubrir quién es el traidor. Entonces, aleatoriamente, en cada partida, caben unas 15 personas aproximadamente, no admite más, pero hay gente que se sale y que dice, bueno, venga, dejo pasar a otro y tal. Los 15 primeros, aleatoriamente se elige quién es el traidor y el resto lo tiene que descubrir. Y el traidor tiene que ir matando sigilosamente. Todo esto lo retransmitimos a través de internet y es muy divertido porque además lo que hacemos es abrir un canal en nuestro Discord, que es como una especie de WhatsApp, abrir un canal para que los que están participando puedan intervenir de viva voz y entonces están hablando también mientras van jugando. Entonces se va escuchando las voces tanto de los asesinos como de los asesinados y hay que detectar quién es el culpable. Entonces es muy divertido. Recomiendo que os paséis un jueves por la tarde porque lo pasamos bien. Sobre todo es una manera también de estar juntos y de juntarnos, de tomarnos una caña a última hora de la tarde. Y si no tenéis nada que hacer un jueves, pasaros por el canal de Discord. Ayer estuvimos jugando. Ayer la verdad es que hubo pleno. Vino un montón de gente y fue muy divertido. Ahora somos muy malos. O sea, yo siento contarlo públicamente, sé que esto, tanto a Berka como a Bartu, como todos los que participaron, a Nuen, a Zares, les va a dar mucha vergüenza, a Davidciño les va a dar mucha vergüenza que lo diga, pero vaya panda, vaya pandilla de mantas que somos, deberían abrirnos un canal a nosotros mismos de losers, porque es que, o sea, siempre perdemos, jamás detectamos al villano, es una cosa insólita, es una cosa lamentable. ¡Qué tripulación! Yo pienso, el pequeño Fer, mi hijo, se ha incorporado alguna vez a jugar y me dice, papá, es que sois muy malos, es que no quiero jugar ni con vosotros. Tiene 12 años, no quiero jugar con vosotros porque es que no dais una a derechas.
eso es lo que nos pasa, que no damos una a derechas. Es muy divertido jugar en comunidad, es muy divertido juntarse con los miembros de la Resistencia. Oye, hay gente, Mamén lo sabe, hay gente que no tenía ninguna experiencia previa jugando a videojuegos y que se suma, a veces simplemente como espectador porque pasa un rato charlando con nosotros. Pero otros jugando porque es verdad que resulta muy sencillo, o sea, la mecánica la pillas enseguida, no hace falta seguir ningún ingeniero informático para conocerla. Y es muy divertido porque permite eso, jugar un ratito, desgañitarse un poquito y olvidarse de los problemas cotidianos, olvidarse de las cosas. Y además los perfiles son de lo más diversos, o sea, hay de todo. Así que veniros el próximo jueves, pasaros un ratito por ahí, por nuestro espacio de videojuegos, porque es una buena excusa para juntarnos. Esto es La Cafetera, queridos amigos. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. Bueno, nos vamos a marchar hasta el lunes. Gracias. No sé qué voy a hacer sin vosotros. Bueno, me voy a ir al campo. Me voy a ir al campo, que tengo allí que poner el riego, que va a empezar el calor fuerte y los arbolitos necesitan beber. Pero os voy a echar de menos, porque este ratito siempre, aunque sea en diferido, aunque sea o bien en directo, sentados todos alrededor de la misma hoguera, pero es un ratito que siempre es una verdadera terapia, es una relajación total. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos por hacer este proyecto posible, muchísimas gracias a los que ayudáis con vuestro apoyo económico a que siga adelante, y gracias de corazón a los que cada mañana os juntáis en torno a esta taza de café. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. All we need is love.